Bueno, tal como lo habíamos venido hablando, cuando nosotros vamos a hablar de comercio internacional, estamos hablando acerca del intercambio que van a existir entre países. Entonces, vamos a empezar primero con el primer supuesto, que es la ventaja absoluta. Cuando vamos a hablar de ventaja absoluta, estamos diciendo que fue creada por Adam Smith. Si bien recordamos, Adam Smith es parte de la escuela clásica, entonces los clásicos fueron los pioneros en empezar a estudiar el comercio internacional. Y entonces, ¿qué busca exponer el modelo? El modelo explica o expone cómo dos países se van a beneficiar mutuamente cuando exista un comercio intraindustrial. Y esto es cuando los costos son distintos, es decir, cuando tenemos diferentes costos de producción. Es decir, que a la hora de que nosotros hagamos el cálculo sobre qué nos conviene producir y demás, vamos a buscar la especialización. Cuando hablamos de especialización es que un país o una región se va a enfocar a producir lo que mejor sabe producir al mejor costo posible. Es por eso que dice, el productor que requiera la menor cantidad de insumos para producir un bien determinado tendrá una ventaja absoluta para producir dicho bien. Es decir que cuando vamos a hablar de la ventaja absoluta, vamos a estudiar cómo es que dos países pueden hacer comercio gracias a su especialización porque cada uno de ellos requiere menos insumos para producir la mayor cantidad posible. Vamos a ver entonces un ejemplo numérico bien fácil y vamos a suponer que tenemos dos países, tenemos a España y tenemos a Francia. Entonces cada uno de ellos va a tener 10 obreros disponibles y cada obrero tiene que trabajar 140 horas mensuales. En estos países podemos producir ya sea zapatos o ya sea abrigos. ¿Qué es lo que estamos buscando acá? Primero queremos determinar cuánto se produciría si los dos países deciden producir ambos bienes y luego vamos a hacer el cálculo de qué pasaría si alguno de los dos países decidiera hacer solo un producto. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que vamos a trabajar sin especialización. Es decir, ninguno de los dos países se va a especializar, sino que los dos países van a producir los dos bienes. Entonces, vamos a dividir la cantidad de productores en dos, es decir, vamos a repartir 5 para producir zapatos y vamos a repartir a los otros 5 para producir abrigos. Por eso es de que acá vemos que tenemos 10 productores, pero en el cálculo matemático únicamente vamos a utilizar 5 para cada uno. ¿Sí? Como estamos poniendo a 5 a cada uno, acuérdense que cada trabajador dispone de 140 horas mensuales. Vamos a multiplicar entonces la cantidad de horas mensuales que tiene cada trabajador, es decir que aquí nos vamos a ir a 5 por 140. Estamos utilizando 5 trabajadores de los 10 que tenemos disponibles y cada uno dispone 140 horas. Y entonces, para producir zapatos, me dice mi enunciado que cada par de zapatos le toma a España producirlo en 2 horas, que es lo que tenemos acá. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? 5, que son los trabajadores, por 140, que son las horas que cada uno tiene, y lo vamos a dividir dentro de 2, que son la cantidad de horas que nos toma hacer el producto. Y entonces me da que el resultado de esta multiplicación son 350. ¿Qué quiere decir estos 350? Que son la cantidad de pares de zapatos que puede hacer España a la hora de que va a repartir a sus 5 trabajadores con las horas que tiene disponible. Es decir, la capacidad que tiene España para producir zapatos son 350 pares. Y vamos a hacer exactamente lo mismo en el caso de los abrigos. Siempre vamos a tomar a los 5 de los 10 trabajadores, porque acuérdense que estamos sin especialización, y cada trabajador tiene 140 horas para utilizar. Lo vamos a dividir dentro de la cantidad de horas que me toma hacer el bien. Este es bien importante porque esto me va a determinar entonces cuál es la eficiencia de cada uno de los trabajadores. Y entonces me dice que 5 por 140 dividido las 10 horas que me toma, entonces eso me da un total de 70. Quiere decir que entonces España tiene la capacidad de producir 350 pares de zapato
y 70 abrigos en un mes. ¿Por qué en un mes? Porque aquí tenemos las horas mensuales. Es decir, que esta es la capacidad de producción de España. Vamos a hacer exactamente lo mismo con Francia. Me dice que siempre tenemos los 10 trabajadores, 140 horas, pero a Francia le toma hacer cada par de zapatos 4 horas y cada abrigo 7 horas. Hacemos exactamente lo mismo, vamos a dividir a los 10 trabajadores, 5 y 5 en cada uno, y cada trabajador dispone de 140 horas. Ahora bien, para producir zapatos a Francia le toma 4 horas, entonces 5 por 140 dividido 4 y esto me da 175. Quiere decir que Francia tiene la capacidad de producir 175 pares de zapatos. Y nos vamos nuevamente en lo mismo con los abrigos. 5 trabajadores por 140 horas que dispone cada uno, dividido las 7 horas que le toma hacer cada abrigo. Y entonces esto me da 100 abrigos. Es decir que Francia tiene la capacidad de producir en un mes 175 pares de zapatos y 100 abrigos. Y entonces, ¿qué pasaría si hacemos una suma de comercio o una suma de producción? Vamos a sumar en línea recta. Entonces, por ejemplo, si queremos saber cuál es la capacidad de producir zapatos si los países no están especializados, entonces tomamos 350 más 175 y eso me da 525. Y lo mismo con los abrigos, 70 más 100, esto me da 170. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los países tienen la capacidad de producir 525 pares de zapatos al mes y 170 abrigos. Pero ¿qué pasa si empezamos a poner en práctica lo que nos decía Adam Smith? Y Adam Smith nos decía que cada quien se especializa en lo que mejor sabe hacer. ¿Cómo sé yo qué es lo que mejor sé hacer? Porque es lo que me va a tomar la menor cantidad de tiempo disponible. Es decir que, si ustedes se dan cuenta, España es quien produce en menor tiempo los zapatos y Francia es quien produce en menor tiempo los abrigos. Y entonces, ¿qué pasa si nosotros tomamos el modelo y decimos vamos a trabajar con especialización? España producirá zapatos y Francia producirá abrigos. Y veamos nuevamente, ahora cómo vamos a hacer el cálculo. Como acá ya no estamos trabajando sin especialización, sino que ahora estamos trabajando con especialización, vamos a tomar a la cantidad de los trabajadores para un solo bien. Entonces voy a hacer un supuesto, o produzco zapatos o produzco abrigos. Vamos a quedarnos con los zapatos en el caso de España. Y entonces decimos que tenemos 10 trabajadores por 140 horas que dispone cada uno para trabajar, dividido 2. Porque el 2, acuérdense que nos toma 2 horas hacer cada par de zapatos. Y esto me da entonces 700. ¿Sí? A comparación de Francia, si Francia dijera, no, yo lo que quiero es producir zapatos, vamos a tomar exactamente lo mismo, 10 por 140 dividido 4, y en este caso nos va a dar 350. Es decir que España tiene la capacidad de producir el doble de Francia. Por consiguiente, España debe de producir zapatos. Ahora bien, vamos a tomar el caso de los abrigos. Y me dice que los abrigos, quien los produce en menor tiempo es Francia. Entonces nos vamos a quedar bajo ese supuesto. Y me dice 10, que son los trabajadores, por 140, que son las horas disponibles, dividido las 7 horas. Y eso me da 200. Es decir, que la capacidad de producción de Francia es mayor a la de España, porque si nos damos cuenta, España únicamente lograría producir 140 abrigos, mientras que Francia produciría 200 abrigos, es decir, tenemos una capacidad de 60 unidades más. ¿Quién tiene que producir qué? Entonces aquí es donde decimos que produzca Francia los abrigos
y España los pares de zapatos. Y esta es una forma de entonces entender la especialización. ¿Cuáles entonces cuál es el beneficio que va a tener el comercio? Si nos damos cuenta, si trabajamos con especialización, ahora las unidades de producción o las unidades producidas que vamos a tener en el mercado serán mayores de que si no nos especializamos. Y si se dan cuenta, si no nos especializamos, en el mercado únicamente encontraríamos 525 pares de zapatos. Ahora con la especialización tenemos 700 pares de zapatos, es decir que tenemos la diferencia de 175 pares en beneficio del comercio. Eso es lo que busca estudiar la ventaja absoluta. ¿Cómo es que entonces la especialización nos va a dar un beneficio al comercio, donde al final lo que hacemos es darle beneficio a la población? Así es como entonces hacemos el modelo de ventaja absoluta.